Hace relativamente pocas semanas se cumplieron 100 años del natalicio del expresidente Luis Echeverría Álvarez, un personaje que se vio envuelto en la vorágine de distintos acontecimientos. Por ejemplo, él era secretario de Gobernación del presidente Gustavo Díaz Ordaz cuando la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Otro hecho de características parecidas fue la matanza del 10 de junio del Jueves de Corpus de 1971. Fue un hombre que como secretario de Gobernación tuvo que ver con la política interna en el sexenio de Díaz Ordaz y que como presidente respondió de los destinos de México del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Un análisis de Luis Echeverría como hombre público, como funcionario público, como presidente de la República, lo hará en los próximos minutos el general de división diplomado de Estado Mayor retirado, Roberto Vadillo Martínez, a quien le agradecemos infinitamente, como siempre, el privilegio de la comunicación. Mi general, qué gusto, bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Te agradezco la invitación para hablar sobre estos temas. Eres muy amable y saludo a tu auditorio con todo el respeto que se merece. Muchas gracias, mi general. Por favor, ¿cómo analiza usted la figura de Luis Echeverría? ¿Desde qué perspectiva? Indudablemente, desde la perspectiva de lo que hoy es México como país independiente y como país que va a la cabeza en muchos aspectos del desarrollo económico, industrial, social, en nuestra área de acción, que es Latinoamérica, y también en el área de acción de África, o lo que es lo mismo, lo que se llama el tercer mundo. Yo comenzaría de esta forma. El comunismo internacional fue desarrollado para establecerse en todo el mundo, inicialmente en aquellos países, principalmente europeos, que tenían más desarrollo industrial y contaban con una clase obrera fuerte. Clase obrera a la que iba dirigida la doctrina comunista, que implicaba supuestamente la liberación de la clase obrera de los malos patrones capitalistas. Entonces, siempre hay que considerar que no hay comunismos nacionales. Estos que así se dicen, en realidad obedecen a una doctrina internacional y sus actos que podían ser considerados como nacionales, en la realidad responden a esa doctrina internacional, probablemente sin que muchos de los que participan de estos actos lo sepan. En México, después de la Revolución Mexicana, los únicos presidentes de la República que enfrentaron directamente al comunismo internacional y al supuesto comunismo nacional fueron Adolfo López Mateos, quien a raíz de los movimientos comunistas de ferrocarrileros, agrarios y maestros, los llamó exactamente como lo que son: soñadores utópicos y demagogos, y así actúan en consecuencia en su política. El segundo presidente que los enfrentó fue Gustavo Díaz Ordaz, quien defendió al Estado Nacional del movimiento de 1968, movimiento que por ser comunista se extendió a todo el mundo. Si no lo hubiera hecho así, el poder comunista o socialista hubiera
hubiera llegado al poder en 1970 y no en 2018. Y el tercer presidente que combatió al comunismo internacional fue Luis Echeverría, que también defendió el Estado Nacional de la extensión de ese movimiento a su sexenio. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de los logros del presidente Luis Echeverría y no de los enfrentamientos que tuvo en su sexenio. En el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, 1970-66, se tomaron decisiones y se realizaron acciones que han contribuido a que en los últimos 50 años México no se haya detenido en su desarrollo, a pesar de la multitud de obstáculos que se le han presentado al país desde el punto de vista de la situación mundial y su influencia en México, y también a pesar de las resistencias internas en las que tienen gran influencia las pandemias permanentes como la comunista y otras, que desde hace siglos padece principalmente la civilización occidental, en especial la parte que se encuentra en América y Europa. Voy a referirme a algunas decisiones y acciones que hacen que el mencionado presidente no pueda ser borrado de la historia de México, a pesar de los gobiernos nacionales y estatales actuales que México padece, que son francamente de carácter comunista, masónicos, satánicos y abortistas. Como comunistas considero a todos aquellos vertientes de esa ideología como son los socialistas, la democracia cristiana, los socialdemócratas, la democracia social, los partidos liberales, los partidos demócratas y todos aquellos partidos que se dicen revolucionarios. El presidente Luis Echeverría fue el primero de América Latina en adoptar las 200 millas de mar patrimonial, cuando aún las grandes potencias económicas que han dominado al mundo durante siglos no aceptaban esa decisión que ahora es universal. Aquí tengo yo completamente el decreto que fija el límite exterior de la zona económica exclusiva de México. El presidente fue valiente, audaz y demostró un liderazgo nacional no solo a favor de México, sino a favor de los pueblos del mundo. El decreto le dio a México un mar patrimonial que, aunado al mar territorial de nuestro país, llega a más de 3 millones de kilómetros cuadrados en los mares adyacentes al territorio mexicano. Esto le dio a México un área pesquera y de búsqueda de recursos naturales incluso superior a la del territorio nacional. Todos aquellos yacimientos de petróleo y de gas encontrados principalmente en el sexenio del licenciado José López Portillo, posterior al de Luis Echeverría, no hubieran sido posibles de explotar sin esa decisión trascendental. Esa enorme riqueza que el país ha disfrutado por más de 40 años y que tanto ha influido en los presupuestos nacionales es medible, es comprobable para quien la quiere estudiar. Lo cierto es que son miles de millones de dólares que se han empleado para todo tipo de actividades nacionales, incluyendo todos aquellos actos de corrupción que llegaron a que Petróleos Mexicanos, con una deuda de más de 100,000 millones de dólares, sea una empresa prácticamente quebrada, sin futuro, que no sea de seguir hundiéndose en la deuda escandalosa e impagable, con un sindicato y funcionarios que sin duda pasarán a la historia como los más corruptos que haya tenido el país. Esa es la parte triste de las acciones que produjo el decreto del licenciado Luis Echeverría sobre las 200 millas del mar patrimonial. Pero la verdad, a pesar de esa corrupción, se han hecho miles de acciones a favor del desarrollo nacional que también son medibles y comprobables, entre los casi 200,000 millones de dólares que actualmente tiene México de reservas internacionales y que le permiten
una cierta estabilidad financiera, esos 200,000 millones de dólares que México tiene de reservas internacionales en la actualidad no hubiera podido lograrse sin este decreto del mar patrimonial del presidente Luis Echeverría Álvarez. Por ese decreto, desde los años 80 del siglo pasado, en que empezó la explotación del petróleo en el mar patrimonial, hasta nuestros días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dispuesto de miles de millones de dólares. También son medibles y comprobables, que han apoyado el presupuesto nacional hasta nuestros días. Por esos presupuestos anuales se formaron a través de los años decenas de fondos nacionales para muy diversas actividades, desde los casos para atender a una emergencia nacional como ciclones, terremotos y lluvias intensas, hasta la creación de fondos para la ciencia y la tecnología o de apoyo a personas desvalidas o necesitadas y apoyo en millones de becas a estudiantes de toda la República. Por ese decreto nacionalista y patriótico, Luis Echeverría Álvarez debería tener todas las consideraciones de todos los partidos políticos, menos de los de los comunistas y sus diferentes disfraces, desde la entrega de su presidencia hasta nuestros días, y no permitirle que a unos meses de cumplir 100 años tenga que salir de su casa para cumplir con obligaciones políticas nacionales como es la vacunación personal para protegerse de la pandemia del coronavirus producido en China. Pero bueno, autoridades comunistas, abortistas y antipatrióticas gobiernan la Ciudad de México, y de ellas solo puede esperarse que promuevan el odio ancestral entre mexicanos. El decreto del presidente Echeverría del mar patrimonial debería ser inscrito por unanimidad del pueblo de México, excepto de los comunistas, en las cámaras de senadores y de diputados, así como en los congresos de los estados de la República, tomando en cuenta que todo el país se ha beneficiado. Cuando unos años después el presidente José López Portillo decía que México debe aprender a administrar la riqueza petrolera, tenía razón, y ello en un sistema de corrupción petrolera generalizado, que a pesar de todo, el presupuesto mexicano año con año se haya apoyado en los ingresos que el petróleo produce desde el mar patrimonial. Los que se burlan de la frase de López Portillo no conocen los manejos de la hacienda pública, que en los últimos 40 años ha tenido como base la producción petrolera.